Víctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a tratar un poco sobre, en principio, sobre los orígenes de Gestalgar, también vamos a dar un repaso por su historia. Entonces, remontándonos al comienzo, ¿no? ¿Desde cuándo se tiene constancia de presencia humana en lo que hoy conocemos como Gestalgar? Bien, pues bastante antiguo, en la prehistoria. Tenemos varios elementos patrimoniales datados entre el Neolítico y el Calcolítico que tienen, sobre todo, una gran repercusión patrimonial, porque tenemos dos cuevas con pinturas rupestres de esta época, del Neolítico, que es el Abrigo de las Clochas y la Cueva del Burgal. Entonces eso es lo que nos da que, pues aquí hay un poblamiento desde esa época. A partir de ahí tenemos elementos de yacimientos arqueológicos, desde esa época de la prehistoria hasta la actualidad. En la época del Bronce hay muchos yacimientos típicos en cerros, en altura. Está el Castillejo de Pera, está la Morra, está la Terrosa, que son todos yacimientos del Bronce constatados, con materiales, ninguno excavado, no se ha realizado ninguna excavación, pero sí que con la realización del catálogo de bienes y espacios protegidos de Gestalgar, pues se ha podido comprobar que efectivamente son de esa cronología del Bronce. Y algunos de estos yacimientos del Bronce progresan después en época ibérica. Y en época ibérica pues hay una mayor eclosión aún de poblamiento. Estamos en lo que sería la parte, digamos, la parte detrás de la región edetana, de Giria, Edeta, y formaría parte, Gestalgar formaría parte eso de ese territorio ibérico de Edeta. Y tenemos yacimientos importantes, como por ejemplo el Castillejo de Peñamaría, en el que hay una fuerte presencia de material ibérico, y en algunos de los anteriores que he comentado, como por ejemplo en la Terrosa, que también hay material ibérico. A partir de la época romana, Gestalgar desde luego se consolida como una zona importante de producción agrícola, y tenemos dos grandes villas, sobre todo una que incluso podría tratarse ya no solamente de una villa romana, sino incluso de un pequeño pueblo, de lo que se llama un vicus, que es la villa de los Yesares. Este es un complejo grandísimo que está en la margen derecha del Turia, enfrente justo de la población, en la partida de los Yesares, y en el que se conservan incluso muros en alzado y abundantísima cerámica romana, que incluso, pues eso, la orientación de los muros nos da a pensar que hay un cierto urbanismo que va más allá de lo que es un complejo de una villa romana. Sí que debe ser una villa romana otro de los restos que tenemos en Landenia, en el frente de la zona de la casa de Landenia. Allí también hay bastante material romano. Y después el gran elemento patrimonial romano que hemos puesto en valor un trozo es el acueducto de los Calicantos. Ese es un elemento que también nos está hablando de esa presencia y de esa producción de una zona agrícola de secano, probablemente de lo que sería pues todo el tema del trigo, la vid y el olivo, que al fin y al cabo son lo que después va en todas las épocas, ¿no? Pero también la presencia de ese agua nos indica que probablemente incluso también hubieron ya regadíos en época romana. Y acercándonos ya a la etapa medieval, ¿no? Sí. Hay constancia de dos núcleos poblacionales, de Sest y Algar, ¿no? ¿Cuándo se produjo, cómo se produjo la unión para dar lugar a lo que es? Claro, efectivamente. Sí. Con la época andalusí, digamos que el término de lo que es actualmente el término de Gestalgar debía formar un territorio totalmente diseñado, porque todo él es el que se dona con el Llibel Repartiment, o sea, al momento de la conquista de las tropas catalanas aragonesas de Jaume I, se dona todo el territorio que actualmente es el mismo. Eso lo que nos da a pensar es que ese territorio es el que ya existía en época andalusí, tal cual es hoy más o menos el término municipal.
Y ahí es donde es muy interesante porque tenemos un elemento que nos habla de cómo se organizaba ese territorio, que es la organización de lo que llamamos castillo, el binomio castillo-alquería o Hins-Cairía, que es en árabe, en el que tienes un centro castral, que es el castillo, donde está el poder, el representante del poder, del alcadí, que en este caso es el castillo de los Murones, ¿vale? Y que ese de alguna manera administraba un territorio de alquerías. Pensando en alquerías, no en el concepto que en Valencia tenemos actualmente de alquería, que es una casa rural de la huerta, sino la alquería como pequeña aldea, ¿vale? Ese es el concepto andalusí de alquería. En ese sentido, el Giro Repartiment también nos da elementos a pensar de lo que tú comentabas de la existencia de esos dos núcleos, la de Geste o Chest y Algar. Eso es algo que se constata a nivel documental, que aparece en la documentación del siglo XIII. De hecho, se habla como la alquería de Gestalgar et Algar, o sea, habla de como si fueran de dos núcleos. Y es una tradición que incluso pues, ha llegado hasta nuestros días, hasta el propio himno de Gestalgar, en el que hay un pasaje del himno en el que dice Gestalgar, dos pueblos en uno, o algo parecido así, porque la gente sigue teniendo ese sentido. Eso, como hipótesis, nos da a pensar que probablemente teníamos un núcleo que podría incluso estar siendo el origen de la villa romana de los Yesares, que está en el lado derecho, en la margen derecha del Turia, y en la que constatamos efectivamente la existencia de una alquería y de un cementerio propio en los Yesares. Es decir, que ese yacimiento romano, incluso probablemente ibero-romano de los Yesares, fue un poblamiento constante hasta, como mínimo, la llegada la conquista cristiana. Y ese es podía ser el núcleo de uno de esos dos pueblos. Pensamos que puede ser Geste, porque Geste es un topónimo latino, ¿vale? Frente a Algar, que es un topónimo árabe, y que la traducción significa como cueva habitada, ¿vale? Cueva habitada, efectivamente, en la margen izquierda del Turia, es decir, donde actualmente es el núcleo de Gestalgar, pues tenemos incluso hasta constancias arqueológicas, porque cuando excavamos dentro del acueducto romano, excavamos una pequeña casa, un pequeño hábitat andalusí del siglo XII, más o menos, pensamos que en torno al XII, que vivía en un hábitat rupestre. Entonces, ese topónimo de cueva habitada, que es lo que significa Algar, pues nos da muy bien a pensar que efectivamente ese sería el segundo núcleo. Aparte de eso, habría una tercera alquería, que es la Andenia, que es otro elemento fundamental en la historia de Gestalgar, que está pues, a mitad de camino entre Gestalgar y Bugarra, y también pegada a Turia, en la misma línea de Turia, del cual se conserva su torre andalusí, como testimonio de que era una alquería andalusí. Y después lo que pasa es que la alquería de Andenia estaba en una zona pues, muy rica agrícola. Los señores feudales la fomentaron para que no se perdiera, porque bueno, eso es un poco más complejo, pero los señores feudales cuando llegan a los territorios andalusíes ven un panorama de mucha dispersión de núcleos de población, y los señores feudales lo que quieren es concentrar la población en una villa, ¿no? Que es lo que ocurre al final en Gestalgar. Y por eso muchas de esas alquerías valencianas se pierden. En el caso de la Andenia no se pierde porque es una zona riquísima y de hecho se fomenta. Y lo que pasa es que con el tiempo evoluciona a ser una gran masía, una masía que es lo que nos ha llevado hasta nosotros. Y centrándonos ya, con eso ya llegamos a la conquista cristiana, ¿no? Por Jaume I en el 1238. Sí. ¿Qué consecuencias tuvo ese suceso? Ya nos comentabas algo, ¿no? Pero con el Libre Repartiment, pero ¿qué consecuencias tuvo el hecho de la conquista cristiana en el territorio? Vale, pues
tuvo la primera, que ya he comentado, una centralización del poblamiento. La única que sí que sigue es la andenia, pero después de los dos núcleos, en realidad, pensamos que el núcleo más antiguo, el que pensamos que podía ser Geste, pero eso es una hipótesis, es decir, el que está a la derecha, en el margen derecha y en lo que es en la parte de los Yesares, debió de dejar de funcionar y se concentra todo en la villa de Gestalgar, que va perdiendo poco a poco eso de Gestalgar et Algar y ya es únicamente Gestalgar, que es el actual núcleo de población. Por esa razón que comentaba, los señores feudales quieren tener la población centralizada y huyen de la dispersión de población en alquerías. Claro, hemos de pensar que los musulmanes, muchos de estos núcleos son núcleos fundamentados en uniones clánicas. Entonces, claro, aquí ahora hay un nuevo poder central y feudal que tiene a toda esa gente como vasallos, no como, digamos, personas más o menos libres, todo lo que podemos poner comillas, entre comillas, en muchas cosas, pero sí que las comunidades más o menos libres que pueden ser clánicas de andalusíes, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias. La otra de las consecuencias es que la población, en este caso de Gestalgar, la población musulmana de Gestalgar, no es expulsada y Gestalgar es una de las villas de población mudéjar, ¿vale? Aquí es una población fundamentalmente musulmana hasta la expulsión de 1609, ¿vale? Antes de llegar a eso, ¿no? Décadas después de esa conquista, en el 1283, se otorga la primera Carta a Puebla. ¿Qué es una Carta a Puebla? ¿Para qué servía una Carta a Puebla? Bueno, la Carta a Puebla es una declaración fundamentalmente de poder del señor feudal, en el que impone cuáles son su dominio, cuáles son sus derechos, pero también los derechos y sobre todo las obligaciones de la gente de la que pasan a ser sus vasallos. O sea, son gente que tienen que mantener lo que es la economía del señorío mediante toda una serie de tributos que son propios de las comunidades mudéjares, y otros pues, que son los que va imponiendo los señores feudales en cada una de esas cartas pueblas, que más o menos vienen a ser todas iguales, y aquí al final pues, lo que te dice es que el señor feudal es el dueño efectivo de la tierra y no son las comunidades, como podían ser anteriormente, podían ser las propias comunidades andalusinas, los que pueden ser dueños, digamos, mancomunados de ese territorio, sino que ahora el dueño es el señor, y que eso genera pues, una serie de obligaciones, pues obligaciones de pagar cuestiones, dinero directamente, cuestiones económicas, de dinero, de las cosechas, peonadas gratis, impuestos por todo, por el paso de la madera, por los cultivos, en fin. Y eso les da un poco la Carta Puebla les permite, pues bueno, una vez fijado que el señor es el dueño efectivo del territorio y que todo lo demás le tienen que rendir vasallaje, les permite pues trabajar, vivir en ese territorio. Y con ello llegamos a la que mencionaba, la expulsión de los moriscos del año 1609. Con eso incluso aparece otra Carta Puebla en el 1611. ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Por qué se hace esta Carta Puebla? ¿Qué consecuencias tuvo la expulsión de los moriscos en este lugar? Efectivamente, como os comentaba, Gestalgar es una comunidad totalmente musulmana,
mudéjar hasta el edicto, el decreto de 1525, si no recuerdo mal, del rey Carlos I, V de Alemania, en el que obliga a conversión forzosa y es de toda la población musulmana, y entonces es cuando pasan a denominarse moriscos. Estos moriscos siguen conviviendo, o sea, siguen viviendo en Gestalgar y no tenemos constancia de que hubiera una población mínima cristiana. O sea, los únicos cristianos pues sería el cura y el representante del Señor, el baile y poca cosa más. Y esta gente, pues efectivamente vive normalmente en Gestalgar hasta que viene la expulsión de los moriscos de todos los reinos de España y, bueno, en particular el reino de Valencia. Y entonces Gestalgar se queda absolutamente despoblada. Se calcula que en el momento de la expulsión, es decir, en 1609, habrían en torno a 110 vecinos, teniendo vecinos como cabezas de familia, ¿vale? O sea, serían o casas, ¿vale? Entre 110 y 120 vecinos que habría que multiplicar por una ratio de más o menos 4 personas por familia, entre 4 y 5 personas de media, que eso nos daría la población total de Gestalgar. Y Gestalgar se queda absolutamente vacía. No queda nadie. Eso lo que supone es que efectivamente los señores feudales pues vean que su medio de vida se ha roto. Fue una decisión absolutamente xenófoba y totalmente política, en la que no se calculó las consecuencias económicas. Muchos señores feudales no estaban en absoluto de acuerdo porque, claro, no porque imagino que fueran buenas personas, sino porque se les iba su medio de vida. Y en este caso, pues los señores de Gestalgar, pues claro, vieron cómo de la noche a la mañana pues todas sus rentas habían bajado porque no tenían población. Eso es lo que supuso que en 1611 pues se hiciera una nueva Carta Puebla para traer ahora ya a cristianos viejos de otras partes del Reino de Valencia a repoblar. Eso fue muy común, no es el único caso. En muchísimas comunidades moriscas que se habían quedado totalmente deshabitadas, pues los señores buscan esas repoblaciones y entonces hay un trasvase de gente de otras zonas, de otras comarcas, para venir. Y es cuando hacen esa nueva Carta Puebla para, en principio, 60 familias. 60, que volvemos a tener lo mismo, 60 vecinos sería. Eso significa que aún llegando toda esta población, aún no parte del pueblo quedó estando deshabitado porque eran muchos menos, o sea, casi la mitad. Si antes eran en torno a 120, pues ahora son 60, o sea que no se consiguió más allá del 50%. Eso supuso que hasta prácticamente el siglo XVIII no se consiguiera alcanzar la cifra de población que tuvo Gestalgar en los siglos XIV, XV y XVI, ¿vale? En el que siempre estuvo por debajo de esas 120 familias. Y bueno, ya acercándonos, cambiando un poco de temática, nos acercamos al río Turia, digamos, la vena que vertebra el pueblo de Gestalgar, y es significativa, la mencionaba, la actividad de las maderadas, ¿no? ¿Qué constancias históricas hay sobre esta actividad? Bueno, la constancia es que en las propias Cartas Pueblas aparece esto, aparece esta actividad, y siempre hay un intento de que los señores de Gestalgar, pues de alguna manera pudieran sacar una tajada, ¿no?, de este comercio de la madera, puesto que Gestalgar es un punto clave en el paso de toda esta madera. En Gestalgar es el punto donde, digamos, el río Turia se remansa un poquito, pierde todo lo que son las grandes revueltas que tiene el río hasta llegado a Chelva,
Y a partir justamente de la zona de Peña María es donde el río ya empieza a estar encauzado de una manera mucho más dulce y ya no tiene todos esos problemas. Entonces es un sitio perfecto para crear un peaje, una zona de control de esas maderas. Hasta el punto que, bueno, la tradición dice que la ermita de los Santos de la Piedra fue financiada por los madereros para de alguna manera dar gracias a que si no había habido accidentes en el traslado de la madera por Turia, pues pudieran darle gracias al Señor porque no habían tenido esa ermita. Entonces, desde siempre hay, vamos, un control, un deseo de poder obtener algún tipo de renta a partir de la madera. Pero no solo es necesario contar con agua, sino también que es preciso el ingenio humano, como ha ido desarrollándose el ser humano con los recursos hídricos que ha tenido, ¿no? ¿Cómo se aprovecha el agua para las huertas que están junto al río Turia? Bien, desde luego el tema de las cuestiones hidráulicas, la explotación agrícola y con su mejora con el agua es un tema fundamental en Gestalgar. Y como ya comentaba antes, el origen lo podemos encontrar en el propio acueducto romano de los Calicantos. Digamos, es el inicio, tal vez, no sé si antes ya hubo otra forma de explotación del territorio de regadío, pero desde luego probablemente este fue el primer intento en la creación de un acueducto derivando agua del propio Turia y en el que se planteaba la construcción de un sistema que es muy conocido, es el habitual en el mundo romano, que es el de crear unos canales, los llamados specus, excavados en la roca de los cañones del río, ¿vale? Este es un ejemplo de este tipo, pues tenemos en Valencia el acueducto de Peñacortada en Chelva y tal vez el más espectacular cercano a nosotros es el de Teruel, el de Cella, que es un montón de kilómetros que atraviesa incluso montañas. Y en el caso nuestro de Gestalgar es un acueducto que efectivamente tiene tramos en túneles cortando la montaña del cañón del Turia y otros tramos abiertos también formando canales excavados también en el mismo cañón. La particularidad de este acueducto es que no es inconcluso. No terminó, no se terminó y de hecho pues tenemos evidencias como de momento la excavación de ese acueducto muy cercano al núcleo de población, a la altura de las eras, se ve el escalonamiento final de la picada del trabajo y ya no se concluyó y tampoco se debieron crear los pasos entre barrancos, que son lo que más llama a la gente. Cuando uno piensa en un acueducto piensa siempre en los puentecitos, con eso, claro, los puentecitos en realidad es simplemente el paso del acueducto para poder salvar un barranco, ¿no? Pero digamos que el grueso de todos los acueductos son estos canales, en la tierra. Entonces, no tenemos evidencias de que eso se llegue a construir porque uno de ellos tendría que haberse hecho en el barranco de Ribera y no hay ni elementos. Y acercándonos hacia la huerta, ¿no? Exacto. ¿Cómo era el sistema de acequias? ¿Cómo funcionaba el sistema de riego? Exacto. Pues siguiendo la misma línea que el acueducto romano, pero a una cota inferior, a una cota de 20 metros de diferencia de altura, porque el acueducto romano, si no recuerdo mal, está a la cota 220 sobre el nivel del mar y la acequia del lugar, que ahora lo comentamos, está en paralelo a él,
pero en torno a la cota 200, ¿vale? 190 y pico, 200, ¿vale? O sea que hay una diferencia de cota de unos 20-25 metros. La acequia del lugar no es la única, pero es, digamos, la más importante. Es un sistema hidráulico claramente andalusí, de diseño andalusí. Tenemos los testimonios más antiguos, que recordar que son de 1510 o por ahí, o más o menos de principio del siglo XVI, testimonios documentales. Pero el diseño nos habla que puede tener un origen andalusí. ¿Por qué? Pues porque se asemeja a las acequias de la Huerta de Valencia, en el que hay una constante que es la toma del agua en un punto del río, en un azud, en el que se crea una acequia madre que conduce durante unos cuantos kilómetros. O sea, es decir, que la toma del agua no se hace inmediatamente a las huertas, sino que se hace con una acequia madre que conduce el agua y que de esa manera permite que el agua se distribuya mejor, porque no es cogerla y de golpe meterla dentro de los campos, que eso podría crear, en unos momentos dados, podría crear problemas de inundaciones, sino que tú ya lo estás derivando y estás separando, segregando el agua del Turia, o sea, el agua del río, de lo que es la acequia, ¿no? Con lo cual tenemos esa acequia madre y que, llegado a un punto, empieza a derivarse en brazos que se derivan por medio de partidores. Esos partidores, a su vez, se derivan en partidores más pequeños, en filas más pequeñas, que llegan al final a las acequias regadoras. Con lo cual se crea un sistema hidráulico arborescente, o en abanico. Ese es el típico sistema hidráulico andalusí que está muy estudiado en las huertas de Valencia y que aquí en Gestalgar es una escala menor, pero que es, vamos, tal cual este sistema andalusí de creación de las huertas. Y al otro lado del río encontramos la acequia del Rajolar. Efectivamente. Al otro lado del río encontramos la acequia del Rajolar, de la cual no tenemos evidencias claras de cuándo pudo ser, o sea, de cuándo es su diseño, pero que tampoco sería descabellado que pudiera ser incluso también de época andalusí, puesto que imita el mismo sistema. De hecho, la toma de agua el azul, que el de la acequia del lugar, se toma a la altura de Peña María. El del Rajolar prácticamente también está allí, a la otra margen, a la margen derecha. Y este es el que es una acequia que igualmente tiene un tramo de acequia madre y que después se divide también en brazos para regar las huertas que están en la margen izquierda del Turia. Y bonificar probablemente también la zona de los yesares, aunque es una zona de secano fundamentalmente, pero podría incluso estar bonificada ciertos secanos con ese agua. Claro, eso es muy interesante porque si nos volvemos a pensar en el tema de las dos comunidades, o sea, tenemos dos comunidades, una a la derecha y otra a la izquierda, y tenemos también una acequia a la derecha y una acequia a la izquierda, con lo cual, pensando en época andalusí, en la que cada acequia, digamos, está diseñada para una comunidad clánica de riego, podríamos pensar, pero eso es una especulación absoluta, porque hoy por hoy no tenemos evidencias, que también esas dos acequias nos están hablando de esas dos comunidades, que podrían ser desde época andalusí. Y bueno, no podemos dejar de hablar, cuando hablamos de ingenios hidráulicos, de los molinos, ¿no? También asociados a todos ellos. ¿Cuántos había? ¿De dónde tenían las aguas los molinos de aquí? Sí, habían tres molinos, del cuales solamente queda uno, el que está de la Concepción, que está enfrente de lo que, vamos, en el camino del molino, que es la salida histórica hacia Chiva, ¿vale? Ese es el único que queda. Pero habían otros dos
y los tres están movidos por el agua de la acequia, ¿vale? O sea, no están movidos por agua del río. Eso es también totalmente habitual en la molinería de Valencia, en la que, aun pudiendo existir algún molino que directamente estuviera sobre un cauce, pero por ejemplo en la Huerta de Valencia no hay ni un solo molino sobre el Turia. O sea, todos son movidos por la propia agua de la acequia. Vamos, nos dice la fuerza, o sea, de caudal que tenían estas acequias, no eran simplemente para el río. Y los tres están movidos por las acequias. Bueno, no queríamos tampoco abandonar esta parte más hidráulica, sin hablar de un elemento que nos parece súper singular de aquí, que son los barrancos suburbanos. Cuando nacen, ¿con qué objetivo nacen? Bien, los barrancos urbanos son también efectivamente una peculiaridad de Gestalgar y que ha generado incluso muchas leyendas, ¿no? Porque en el imaginario colectivo de la gente enseguida está la existencia de ese túnel que comunica la iglesia o el convento con el otro convento de no sé qué o tal o que... Y entonces pues se ha especulado muchas veces que podían ser esas cosas. En este caso se especulaba que podían ser un túnel que comunicara el castillo con el pueblo y tal. Creo que la cuestión es mucho más prosaica y es que efectivamente los túneles urbanos estos son una solución muy ingeniosa para canalizar las aguas de barrancos. Gestalgar, el núcleo urbano de Gestalgar está a los pies de los Altos de Gaspar, que es la montaña que tenemos al norte, y por ahí bajan varias barranqueras, ¿vale? Algunas de ellas pegadas justamente al castillo, que también está en el mismo Alto de Gaspar. Esos fundamentalmente son dos barrancos que nacen de dos vertientes de ese mismo macizo montañoso y que a la altura de lo que es actual núcleo pues se unían, ¿vale? Y que desaguaban directamente en el río. Estaban situados al oeste del núcleo originario de Gestalgar, ¿vale? Cuando, a partir del siglo XVIII, como os comentaba antes, comienza a haber una mayor expansión demográfica y por lo tanto también la necesidad de crear nuevos barrios en Gestalgar, de una manera muy modesta. No hay unas grandes expansiones urbanas, pero sí que hay una pequeña, sobre todo expansión hacia el oeste y también hacia el este, pues se encuentran con un obstáculo que es el paso del barranco. Entonces la solución es la de canalizarlo y ocultarlo. Ocultarlo es hacerlo subterráneo. Entonces pensamos que ese es el origen de esos canales, el de la necesidad de ocupar la zona oeste de la población para nuevas viviendas y construir encima de estas bóvedas de los barrancos. Y bueno, para finalizar, no queríamos tampoco acabar la entrevista sin centrarnos en algunos temas que, aunque alejados del río, sí que han tenido mucha trascendencia histórica y etnográfica en el municipio. Uno está relacionado justo con este yacimiento, con el nombre, ¿no? Que ya despierta, ¿no? ¿Qué significancia ha tenido el yeso, la industria del yeso a lo largo de la historia de Gestalgar? Mucha. El yeso es la base geológica fundamental en muchísimas, en gran parte de la superficie de Gestalgar, aflora por todos los lados este yeso, y eso efectivamente supuso la explotación de este producto. En la zona de los yesares, que da justamente nombre a la partida, pues se conservan dos grandes molinos que estuvieron incluso en funcionamiento hasta finales del siglo XX, el último cuarto del XX, y además una serie de hornos dispersos también para calcinar el yeso, junto con las canteras. Entonces forma un conjunto patrimonial yo creo que de
de grandísimo interés porque tenemos eso, las canteras en las que aún se pueden ver las huellas de su extracción, de la extracción de la piedra de yeso, con hornos tradicionales, hornos circulares en los que se realizaba la calcinación, metiendo las piedras, formando una especie de paredes en seco, de piedra en seco, que van rodeando al horno y que después, mediante la leña, se calcina. Y las eras donde se chafaba donde se molía el yeso. En Gestalgar incluso se crean unos molinos, que son también y que están en un estado ruinoso, pero vamos, que siguen estando en pie y son un testimonio patrimonial yo creo que de gran importancia, en el que aún se pueden ver las zonas de los hangares. Bueno, se pueden ver primero la zona de los hornos, porque disponen también de hornos, lógicamente, los hangares para la recogida y después sacado del material, y las zonas de lo que es la molienda, ¿no? que se haría en este caso por tracción animal. También nos queríamos acercar a otra actividad, ¿no? Que es la ganadería, importante históricamente para toda la humanidad. Gestalgar ha sido paso trashumante también. ¿Qué importancia ha tenido la ganadería en la historia de Gestalgar y qué huellas o qué elementos hemos heredado hoy en día de ese pasado? Mucha. La verdad es que la ganadería de Gestalgar, como muy bien dices, estaba en el paso de veredas de trashumancia, y en ese sentido pues era una zona en la que se estabulaba durante las épocas del año en la que tenían que recoger los animales, en lo que son corrales, de los cuales tenemos constancias de un número cercano o incluso superior a los 80 corrales, ¿vale? En el catálogo de bienes y espacios protegidos hemos catalogado un número, creo que son 30 de ellos, que son más o menos, mantienen ciertas estructuras, pero y de los otros 80 pues tenemos constancias de su situación, ¿no? Y efectivamente forman unos corrales pues, que repiten la tipología constructiva, en la que hay, digamos, un cuerpo en el que hay vivienda del pastor, muy precaria, cubierto, con su hogar, con sus bancadas para dejar cosas, hornacinas para el candil o para otros objetos, y precedido de una gran zona cerrada con tapia para la estabulación del ganado, estando separados de esos dos espacios por toda una serie de arcos, ¿vale? Eso es la tipología que se repite en todos estos. Y efectivamente, o sea, tenemos una de las veredas que atraviesa de norte a sur todo el término, que es la vereda de Chiva, y que pasa por medio del pueblo y sigue hacia el norte, pasando al lado del Castillo de los Murones, y ya sale en dirección a términos de Chulilla y tal. Y por último, para finalizar, no queríamos dejar de lado la actividad, creo, por excelencia que ha dictado también los modos de vida de las personas de Gestalgar durante el último siglo, que ha sido el papel de la fornilla. ¿A qué se ha debido la importancia de la fornilla en Gestalgar? Pues sí, efectivamente, la fornilla era otra forma de... Bueno, la economía agrícola pues es muy diversa, y según épocas del año pues hay una explotación, intenta diversificarse, ¿no? Y la fornilla era una de esas ocupaciones que efectivamente pues complementaban la economía familiar. La fornilla se realizaba para poder alimentar los hornos de cerámica de Manises, ¿vale? Manises es un pueblo de la comarca del Horta, en la que se producía muchísima cerámica, ¿vale? Cerámica desde época medieval. Manises fue en el siglo XV
pues uno de los principales centros de producción de cerámica del occidente europeo. Vamos, cerámica de Manises existe desde el Magreb hasta Dinamarca, y desde Dinamarca, o sea, desde Inglaterra hasta Turquía. O sea, por todo el Mediterráneo se exportaba la cerámica de Manises y los azulejos. Y la cocción de estas piezas pues se hacía justamente con esta fornilla, que no es ni más ni menos que el material de Monte Bajo. Aliagas, romeros y otros arbustos mediterráneos que se recogían en Gestalgar y otros pueblos de la serranía, también de otras comarcas vecinas, como es el Camp de Túria, o la olla de Buñol, y entonces estas garbas, que es el nombre con el que se recogen lo que son lo de la fornilla, pues se llevaba eso sobre todo a Manises. También se puede utilizar para otros tipos de hornos, ¿no? pero fundamentalmente el mayor consumidor de este combustible eran los hornos de Manises. Porque tienen las aliagas, tienen todos ellos un poder calorífico muy fuerte, dan mucha llama, que es lo que se quiere para lo que es el mantener el fuego de los hornos. No se necesita leña de madera, sino que se necesita esa llama constante. Con lo cual había que estar constantemente alimentando con estas garbas de fornillas o de aliagas, y sobre todo aliagas, pero vamos, también romeros y otros arbustos a los hornos de Manises. Pues nada, Víctor, muchas gracias por la entrevista. La verdad ha sido un placer viajar en la historia contigo. Encantado.